puedes llegar a donde tú quieras. Buenos días. Bienvenidos. La clase del día de hoy es de estudios sociales. Hoy estamos 30 de julio del 2020. El tema para la clase del día de hoy es la cosmovisión. Cómo los primeros habitantes del Ecuador entendían el mundo y el más allá. El objetivo de nuestra clase es interpretar el desarrollo histórico del Ecuador de una forma crítica desde sus raíces aborígenes hasta el presente para comprender y construir su identidad y la unidad en la diversidad. La destreza que vamos a desarrollar es identificar varios sitios arqueológicos y las piezas que se han conservado, reconociéndolas como patrimonio nacional. La cosmovisión. ¿Cómo entendían el mundo y el más allá? Desde siempre el ser humano se ha planteado dos preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y muchas otras cosas más. Y diferentes culturas se han planteado diferentes respuestas, pero todas han estado ligadas de alguna manera al mundo de lo simbólico y lo espiritual, porque son respuestas que se han construido a partir de la observación del cosmos y de la naturaleza. Las antiguas sociedades que habitaron en lo que hoy es el Ecuador desarrollaron creencias más o menos similares a la concepción de tres mundos: el supramundo, el mundo terrestre y el inframundo. La posibilidad de comunicación entre estos tres mundos a través de animales como el cóndor, el jaguar y la serpiente, un conjunto de dioses y animales míticos, la concepción del tiempo también como algo cíclico. Día, noche, vida, muerte, crecimiento, disminución. La vida espiritual estaba dirigida por el chamán, quien además de ser el líder espiritual de la comunidad, era el intermediario entre los vivos y entre los muertos, ¿no es cierto? Retenía el conocimiento de las plantas y la historia oral, gozaba de alta distinción social y en algunas culturas ejercía la autoridad política también. Su preparación era un proceso largo que generalmente comenzaba a una edad muy temprana y en ocasiones se creía que poseían la capacidad de transformarse en animales. La vida espiritual de estas sociedades exigía en primer lugar la existencia de centros ceremoniales en los que se establecía la comunicación con los espíritus y los antepasados. Aquí se hacían ofrendas, se hacían rituales relacionados con la muerte y con la agricultura. También
Se dispuso de cementerios. ¿Para qué? Para honrar a los muertos que eran enterrados con ajuares funerarios. Aquí se encontrara vasijas, joyas de metales, la concha spondylus, vestimenta y otras ofrendas. Muchísimos de los que sabemos ahora sobre las antiguas sociedades de lo que hoy es nuestro Ecuador ha sido gracias a lo encontrado en dichos entierros, ¿no es cierto? También se hizo la confección de objetos ceremoniales como vasijas, la representación también de chamanes o de animales sagrados, la creación de rituales que incluían danzas, cantos, vestimenta, plantas mágicas y materiales exóticos. Como podemos ver en estas imágenes, vemos que ellos construían joyas, ¿sí ven? Ya se incursionó en la construcción de joyas de metal, de cobre, de oro, de plata, esculturas de chamanes, ellos hacían objetos a partir de la cerámica. La civilización inca. La civilización inca fue una de las civilizaciones más importantes de Sudamérica. Su extensión ocupó los actuales territorios de Perú, Ecuador, occidente de Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile y el extremo suroccidental de Colombia. Cusco fue su principal ciudad, fundada en el siglo XII, pero fue hasta el siglo XV que tuvieron su época de apogeo, entre 1450 y 1532. A partir de 1450, el gobernante Pachacuti impuso a todos los pueblos que dominaban el idioma inca, al que llamaron quechua. Inca era como se conocía a los gobernantes en este pueblo, pero la palabra también se usaba para referirse a todos los integrantes de esta cultura, como ahora los conocemos. La sociedad inca se organizaba en varios grupos, por orden de importancia. En primer lugar estaban el Zapa Inca, al que se consideraba hijo del sol, y era la máxima autoridad política y religiosa. En el mismo nivel se ubicaban sus hijos y su esposa, la realeza. Y después estaban los sacerdotes y jefes militares, la nobleza. Y por último, los servidores del gobernante, los campesinos, artesanos, ganaderos, comerciantes y los prisioneros de guerra. Desarrollaron un complejo método de contabilidad llamado quipú, que era un sistema de numeración basado en nudos de colores con el que podían contabilizar unidades, decenas y hasta millones, pero curiosamente no tuvieron un sistema de escritura como otras civilizaciones. Entre los incas, el comercio no tuvo gran desarrollo, pues solo intercambiaban productos. La agricultura era la actividad económica principal de los incas. Entre sus principales cultivos tenían el maíz, la papa y la coca, planta cuyas hojas eran usadas en ceremonias religiosas. En la ganadería criaban llamas y alpacas, de las cuales obtenían carne, leche y lana. Los incas intercambiaban productos mediante trueque y aprovechaban sus tierras de forma comunal, las cuales las distribuían en 3 partes. Una se destinaba para los sacerdotes, los templos y las ofrendas. Otra para mantener a los soldados, funcionarios y gobernantes, y una más para las familias del pueblo. La religión ocupó un lugar primordial en la vida cotidiana. Su dios principal fue Viracocha, a quien le atribuían la creación de todo lo existente. También adoraban al sol, al que llamaban Inti, que era la deidad protectora de los gobernantes, y rendían culto a los astros, como al planeta Venus, ya que creían que cuidaba a la humanidad. Celebraban ritos para pedir a la tierra que les brindara los alimentos necesarios para subsistir.
La cultura inca llegó a su fin cuando los españoles, dirigidos por Francisco Pizarro, conquistaron su territorio. Otro tema es el comercio. El objetivo es conocer la evolución económica de los primeros pobladores mediante narraciones históricas para comprender y valorar nuestra identidad. La destreza que vamos a desarrollar es examinar y discutir el fundamento científico de ciertas narraciones históricas tradicionales como el Reino de Quito y la dinastía de los Shiris. El comercio fue una actividad que fue adquiriendo mucha importancia en estas sociedades. El comercio de productos que se hacía con otras sociedades cercanas y con sociedades de otra región se hacía mediante el intercambio, aunque en la costa hay evidencia del uso de monedas en forma de hachas de cobre y piezas de oro. El comercio también se fue volviendo más complejo con el tiempo y llegó a regiones cada vez más lejanas. Podía hacerse por iniciativa de una familia o podía estar organizada por un cacique que encargaba a los mindalaes llevar los productos propios y traer los de otras regiones. Estos comerciantes pagaban un tributo al cacique mayor y ofrecían lo que traían en los mercados o tianguis. En este intercambio, a algunos productos se les daba más valor que a otros, sea por su utilidad, como el caso de la sal, o por su vinculación con lo ritual, como es el caso de la concha Spondylus, que estaba relacionada con la fertilidad. Sabemos de estos intercambios porque se han encontrado hermosas piezas de Spondylus en la sierra y herramientas de obsidiana en la costa y en la Amazonía. Algunos de los productos de intercambio eran agrícolas como ají, madera, plantas medicinales y tintoriales, algodón, coca. También se comercializaban animales domésticos, pescado seco, sal, obsidiana,